Tu canal favorito, Latinísimo TV, presenta. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Sobre el Diván con Latinísimo TV. Hoy tenemos un episodio excelente con mi compañera Emérito Fumayor y mi persona Yona Cabrera. ¿Sobre? ¿Qué vamos a hablar? Sobre realmente las enfermedades psicosomáticas. Vamos a darle gracias a Café du Village, a sus espacios magníficos y a Latinísimo TV. Así que en el próximo segmento descubre más de las enfermedades psicosomáticas. Bienvenidos nuevamente a Sobre el Diván. Ya estamos aquí para hablar de las enfermedades psicosomáticas. Y comencemos por el asma. Uy, tantas enfermedades que son de las enfermedades psicosomáticas. Yo soy de la que cree realmente que el origen de la mayoría de las enfermedades vienen de un estado mental en alerta. Mira, inicialmente toda la medicina era psicosomática también. Pues si vamos a la época de los chamanes, obviamente se curaba el espíritu, no se curaba el cuerpo. Después pasamos a una historia de la medicina ortodoxa y se curaba el cuerpo. Bueno, en Grecia también se hablaba de que la mente y el cuerpo eran solo uno, claro. y toda esta mente sana en cuerpo sano. Exacto. Pero toda una etapa de la medicina científica, racional, etcétera, etcétera, que tomaba en cuenta solamente los órganos, es decir, es una medicina que iba hacia una medicina que se ocupaba de el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo. Lo más ciencia, más científico, más enfocado a que lo único que te puede pasar es en el cuerpo. O sea, si te rompes un brazo, una herida, no perjudica nada a la mente, ¿no? Una tendencia del materialismo, del racionalismo, de todo eso que confluyen en la medicina. Pero obviamente hay medicinas que curan, pero que no aseguran que vuelvan a aparecer o no aseguran que los medicamentos tengan efectos secundarios, de manera que ha habido una reflexión últimamente sobre el porqué de una situación donde las enfermedades reaparecen o las enfermedades no tienen causa. Gente que llega al médico y después de hacerle todos los exámenes sale muy decepcionado porque el médico le dice: usted no tiene nada. Claro, ahí se puede suponer que es una enfermedad psicosomática, ¿no? También hablamos de la cultura china, que tiene ciertas asociaciones con respecto a qué te está pasando en el cuerpo, qué enfermedad tienes en el cuerpo y qué relación tiene con alguna asociación mental o emoción o de lo que te falta transmitir. Dolor de garganta, no puedes hablar, no puedes expresar, y este tipo de cosas. También está el psicoanálisis, que dice todo lo contrario, depende del inconsciente del individuo. Claro, una tendencia en donde todas las enfermedades eran producidas por la mente, que tampoco es así. Hay una relación entre mente, cuerpo, e incluso ahora se está tomando en cuenta el estado anímico, es decir, es el alma. Aunque parezca las emociones. Muy esotéricas, son las emociones. Las emociones, sí. Las emociones yo creo que son lo que activan las alarmas del cuerpo físicamente y causan el daño físico, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy muy alterada, muy estresada, se me pueden bajar las defensas del sistema inmunitario y por lo tanto voy a caer engripada. Es más, si pienso que voy a estar enferma, me voy a enfermar porque ese sistema inmunitario
está debilitado, ¿no? Sí, pero desde siempre se ha sabido que, por ejemplo, una mala noticia te puede causar desde un dolor de estómago, un dolor de cabeza, hasta un infarto. Claro. Y el cáncer también es una enfermedad que se asocia mucho, o que la gente y los mismos doctores dicen que es casi 90% psicosomático. Bueno, yo tuve un colega que fue diagnosticado de cáncer, y en el momento en que le dieron esa noticia, en lugar de deprimirse, como era un tipo muy proactivo, dejó la vida que estaba llevando. Es decir, renunció al trabajo, se separó de su mujer, le dijo adiós a sus hijos. La mujer le estaba dando cáncer. No. Le dijo adiós a sus hijos y Dios. agarró, lo único que realmente le causaba placer era un carro deportivo, un reloj, y se fue y se cambió incluso de ciudad. Vivía en Caracas y se fue a Maracaibo. Se fue a buscar trabajo en el ambiente que a él le gustaba. Entonces se fue y, por cierto, era profesor de audiovisual, se fue a dar clases de audiovisual, a enseñar a las nuevas generaciones a utilizar las cámaras, a utilizar sonido, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, se empató, decimos nosotros, tuvo como compañera a una joven, una alumna mucho más joven que él, e incluso se casó, tuvo otra familia, tuvo una hija, y sobrevivió a ese diagnóstico por más de 30 años. Bueno, yo tengo a alguien también con cáncer, mi padre, que tiene ya unos 30 años de diagnóstico, y él se cura a través de lo natural, ¿no? De estar bien positivamente, de lo que come, así que... Se cura no solamente con la dieta, sino con sus pensamientos y con su alimentación. Pero bueno, podemos hablar de meditación, entonces viene la meditación, viene la relajación, viene esta... Controlar tu cuerpo. Controlar tu cuerpo con pensamientos positivos, toda esa cantidad de cosas. Pero lógicamente el problema es que ya la mente ha hecho un daño en la materia. Hay si que ha hecho daño al cuerpo. En el momento. Ya cuando la persona va y le diagnostican el cáncer, ya ha padecido un sufrimiento, ha tenido que sobrevivir a un dolor, ¿ya? Y como no ha sido expresado, no ha sido realmente combativo, no ha habido una reacción frente a ello, y entonces ya apareció la enfermedad. Pero revertirla es liberarse de todo aquello que la ha causado. Exactamente. Pero si quieres seguir viendo más y conociendo más de la enfermedad psicosomática, debes seguir viéndonos en Latinísimo TV, en Sobre el Diván. No te despegues de tu pantalla, de tu computador, de tu laptop, de tu teléfono, de lo que sea. Bueno, lo primero que habíamos mencionado era el asma, cuando entramos, y es porque la respiración es algo que tanto en yoga como en medicina china, como incluso en relajación, en meditación, siempre te hablan de la respiración. Es decir, la respiración es algo que tú no puedes contener, porque si contienes mucho tiempo, mueres. Y la relación del primer hálito, es decir, cuando tú naces, tú sobrevives si respiras. Y de allí que las enfermedades respiratorias, todas las enfermedades respiratorias tienen prácticamente relación con el medio ambiente, es decir, con la salida al mundo. Y justamente el asma... Y con la relación materna, ¿no? No salir del útero. No salir del útero. No salir del útero. Eso iba a decir. Viene a ser un miedo, es una aprehensión, bloqueo con
el mundo externo, así, con las relaciones con los demás, efectivamente. Entonces, ese miedo también lo vamos a encontrar en las gripes, tal vez en las neumonías, toda una serie de... Pero estamos hablando también... La imposibilidad de respirar, e incluso en las escenas de pánico y en la angustia, lo primero que se descontrola es la respiración. Sí. Hay que hablar también lo que estábamos hablando en la medicina china, que relaciona, que tiene como sus códigos exactos con respecto a una enfermedad es por esto y por lo otro sus analogías, vamos a decir, codificadas. Es decir, que si te duele el oído, tienes problemas de oído, es algo que tú no quieres escuchar, problemas de garganta, problemas, todo lo que tiene que ver aquí, algo que no puedes expresar, ¿no? Todo en la medicina china tiene una relación. Más en el psicoanálisis, que me gustaría enfocarme en eso, decimos que depende de las experiencias y de lo que tenga el individuo en su propio inconsciente. Es la historia personal. Es la historia personal. Que si hay un símbolo, si hay símbolos que se asemejan en toda una población o en todos los seres humanos, pero no es lo mismo, y yo lo investigaba, para un profesor que le duele la garganta que para un cantante, son analogías totalmente diferentes, ¿no? A pesar de que es el mismo instrumento fonador. Así que para una persona que da clases en un kinder, su voz público tiene una función. Exacto. Y para un cantante de ópera tiene totalmente otra función. Entonces, depende allí del trauma que lleve en sí la persona. Es decir, si tiene trauma, yo aquí inventando un caso hipotético de psicoanálisis de la persona que no puede tener hijos, pero es una persona que está como preescolar, entonces en ese momento de que se deprime, de que no puede tener hijos, viene y no puede hablarle a estos niños pequeños. Por ejemplo, o sea, uno siempre busca en el momento de la terapia de dónde viene, de dónde es el origen de su patología física, de qué es lo que está bloqueando, qué emoción está anulando para que el cuerpo diga que está en alerta. Pero el problema es saber, entender y aceptar para llegar a la sanación. Claro, y entenderlo puede pasar tiempo, ¿no? También, ¿no? No, tiene que haber conciencia, claro, tiene que llegar a la conciencia. Sí. Por allí es que entra la parte psicoanalítica, etcétera, etcétera, pero tiene que haber conciencia de lo que te está pasando a nivel emocional y aceptar que te está pasando para poder superarlo y para poder sanar. Pero hay un ejemplo que yo quiero dar, ¿no? Yo he tenido muchos problemas de salud y en mi primer periodo, mi primera operación, tuvo que ver mucho mi rechazo a lo que me estaba pasando y mi identificación o cómo me manejaba con el mundo. Es decir, yo me enfermaba mucho cuando pequeña, pero era cómo yo me relacionaba con mis padres y mi enfermedad, porque también es un rol que puedes asumir, una identificación que puedes asumir, o también una fidelidad. Esta niña o este niño siempre está enfermo, y te identificas con eso desde pequeño, o te identificas con el padre enfermo, o te identificas con la abuela enferma y repites los patrones. También se dice en el psicoanálisis que, bueno, ejemplo, una muchacha que se llama María y la abuela murió de cáncer, puede tender a decir, yo también voy a tener cáncer, y generar esa situación. Bueno, sí, hay ahorita un caso de una madre y una hija que ambas tienen cáncer. Pero los médicos, incluso los ortodoxos, te tienen un interrogatorio y lo primero que te preguntan es, ¿hubo cáncer en la familia? En la familia, entonces tú tienes que... Porque hay una parte, lógicamente, genética también. Pero yo soy de la que parte la historia, bueno, y eso nosotros hablamos en algún capítulo de sobre el diván, pero la emoción de la madre, sobre todo de la madre, cuando el niño está en el útero, también perjudica. También trae sus consecuencias. Sí. Es decir,
que antes la gente decía, no, lo bebió en la leche. Sí, lo amamantaron y lo bebió en la leche. No, es realmente que hay una conexión inconsciente entre el cuerpo de la madre y el hijo, entre la mente de la madre y la mente que se está formando. Bueno, si quieres seguir viendo más de las enfermedades psicosomáticas, sigue en Latinísimo TV y en Sobre el Diván. No te olvides de las redes sociales @Latinísimo TV y @Sobre el Diván piso. Así que seguimos, no te despegues de la pantalla. Estamos de vuelta con Sobre el Diván. Bienvenidos a aquellos que se están conectando en este momento. Estábamos hablando de la transmisión de las emociones de la madre y también puede ser el padre de la persona que está más en contacto con el recién nacido y la repercusión que eso tiene en la salud del infante. Sí, hay madres, bueno, hablamos una vez hace tiempo de la madre narcisista. Exacto. Pero independientemente de que si son narcisistas o no, es decir, chupar en la leche es el miedo. El miedo, la rabia, la frustración, el peligro de enfermarse, porque hay muchas madres obsesivas que piensan que el niño se va a enfermar y terminan enfermándolo. Esos son realmente las emociones que va pasando de la madre al hijo, y también un padre excesivamente protector, excesivamente rígido, excesivamente exigente o ausente también. O ausente, sí, la ausencia de padre o de madre también causa ciertos problemas. Falta de protección. Falta de protección tiene que ver mucho con la obesidad, con las personas que comen en exceso, con la diabetes. Con la falta de protección tiene que ver mucho con la alimentación. Bueno, todos los problemas en lo que son la anorexia. La anorexia, la bulimia, la obesidad. Pero también tenemos el colon irritable, las gastritis, ¿sí? Toda esa cantidad de enfermedades que se relacionan con la nutrición, con el alimento. Claro, porque tiene que ver, bueno, en las asociaciones tiene que ver cuando tu madre en esa etapa te está dando la lactancia, o sea, la falta de, ¿no? Entonces, pero no es las únicas enfermedades, también está la diabetes que habías dicho. La diabetes se dice que está asociada con la falta de amor y la falta de cariño, no solamente porque justamente es la falta en el seno materno que hace que sea angustioso el alimento, es decir, o que se preocupe mucho porque lo tome, o si no lo tiene, igual va a ser una angustia relacionada con lo que te va a nutrir tu cuerpo. Bueno, en el segmento anterior yo lo dije, yo soy trasplantada renal y sí tenía que ver mucho en mi proceso del primer trasplante, porque tengo dos, en el primer trasplante, cómo asumía yo que tenía eso, y como no lo asumía, tendía a enfermarme mucho, a rechazar el medicamento, pero también tuve mucho problema a nivel corporal, porque se dice que lo que te hiere, las marcas que tú tienes en tu cuerpo, hay una investigación y se investiga mucho aquí en Francia las enfermedades psicosomáticas, se dice que todo lo que te pasa en el cuerpo repercute en tus emociones y en tu inconsciente, como todo lo que puede pasar en tu inconsciente, tus emociones repercuten en el cuerpo. Es decir, que si la persona que tiene un accidente automovilístico va a tender a tener posteriormente ciertas enfermedades, puede llegar hasta la hipocondría. Y los ataques de pánico y una cantidad de otras anomalías. Pero es cierto, es decir, no se puede desvincular el cuerpo de la mente. Incluso las carencias físicas en la primera infancia, como estábamos hablando con la anorexia, las carencias físicas, los castigos físicos, el dolor, el sufrimiento en la primera infancia son determinantes después en asumir
realmente el mundo, lo exterior. Y entre las cosas externas está lo que te nutre, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Vamos a hablar ya del plano no solamente mental, áurico, no, existencial. Hay tantas enfermedades las cardíacas. Bueno, el infarto es absolutamente una reacción psicosomática. Sí, yo tengo un ejemplo. Y la úlcera absolutamente también. Yo tengo muchos ejemplos. Tengo un ejemplo, una vez me subí a una montaña rusa y cuando me bajé me di cuenta que estaba toda brotada, toda llena de granos, desde el pie hasta la cabeza. Una erupción, tenía una erupción y todo el mundo sorprendido por qué esto me había generado. Tantas veces en mi infancia estar expuesta a peligros de muerte, cuando yo percibí otra vez el peligro, que aunque la mente asoció, aunque yo sabía que era para diversión conscientemente, mi inconsciente lo interpretó como amenaza y por lo tanto brotó inmediatamente. Yo soy de las que piensa realmente que no hay ninguna enfermedad que no sea psicosomática. Siempre hay una emoción que va debilitando el cuerpo, siempre hay algo que no resuelto, que va a ir poco a poco alimentando una enfermedad a futuro. Por ejemplo, la ira. Que la bilis que tiene antiguamente se hablaba de un temperamento biliar, porque realmente son personas de mal carácter que están guerreando con el mundo permanentemente, y bueno, esa gente no tiene buena salud justamente por su relación con el mundo. Bueno, hablan de que las enfermedades de la sangre, la baja hemoglobina y todo eso es miedo a enfrentar el mundo y no saber cómo, ¿no? También yo he investigado que esto pasa, que tiene la relación con la emoción de estar inseguro ante cómo enfrentar el día a día en el mundo. Tiene mucho que ver esto de la hemoglobina, como hay infinidades de enfermedades que tienen relación directa con una emoción. Así que yo diría que casi todas. Sí, pero antes cuando iba a un médico, y incluso ahora, que te hacen todos los exámenes, y porque la persona se siente mal, porque se le sube la tensión a 22, porque tiene casi un desmayo, la fatiga crónica es lógicamente psicosomática. Pero si tú vas al médico y el médico hace todos los exámenes y no consigue nada, y le dice, pero usted no tiene nada. Y se van bravos. Claro, pero es que sí tienen. Claro. Sí tienen. Lo que pasa es que el médico, muy ortodoxo, nomás que está viendo la parte externa. Bueno, si yo soy médico, yo veo lo orgánico, está viendo lo orgánico, no está viendo realmente lo que está en el plano emocional, en el plano mental, ¿verdad? En el plano existencial de la persona. Es por eso que ahora, bueno, volvemos al hecho de que de pronto te dicen, bueno, tienes que hacer ejercicio, de pronto dicen, te sal a caminar, de pronto te indican, tienes que relajar. Pero tiene que ver que el cortisol es una sustancia que está en el cuerpo que es muy dañina, ¿no? Como sí, otras sustancias. Los niveles de cortisol determinan muchísimas cosas. Determinan muchas cosas y se sube mucho cuando la persona está muy estresada o tiene una angustia perenne. Entonces, obviamente, los niveles hormonales y ciertas sustancias del organismo dependen directamente de las emociones. Bueno, está eso también que son físicos, por ejemplo, la depresión postparto. Claro. La depresión postparto, que mal manejada es fatal. Es fatal, pero la depresión postparto, algunos médicos proponen que se trata de una baja de omega 3. ¿Por qué? Porque en el lactamiento, aparte de todo el trasfondo hormonal que hay, toda la baja hormonal que es muy drástica, la leche que debe segregar la madre tiene el omega 3 y muchos nutrientes.
Pero el omega 3 fundamentalmente que ella debería tener para salir adelante. Y ese omega 3 lo está consumiendo el bebé. Claro, y ella necesita nutrirse. Entonces hay una baja de omega 3 y de hormonal, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente la omega 3 que el niño necesita para crecer. De allí que ahora le están dando un suplemento de omega 3. Bueno, aquí en Francia, vitamina D para todo el mundo. No, de omega 3. Si quieres seguir en este podcast de enfermedades psicosomáticas, no te despegues de las pantallas. Bueno amigos, ya volvemos con Sobre el Diván con Latinísimo TV. Gracias a Café du Village estábamos hablando de las enfermedades psicosomáticas y bueno, tenemos que hablar un poquito de los orígenes y quién ha dado pie a que se investiguen este tipo de enfermedades psicosomáticas. Bueno, en Francia la tendencia freudiana caló desde el inicio. Y posteriormente, bueno, un francés, Lacan, continuó con toda la escuela y es justamente a través de la cura psicoanalítica que también la medicina tradicional, ortodoxa, está tomando en cuenta toda esa parte mental, también existencial, que está propuesta por Freud y por Lacan. Sí, Francia es como, vamos a decirle, el que inició a hacer clínicas especializadas en enfermedades psicosomáticas. Aquí se investiga bastante bien qué le está pasando al paciente. Incluso me da risa porque yo tengo un problema real físico, pero la doctora lo que me dice, y es nefróloga, dice, bueno, pero medita, te voy a mandar al psicólogo. Claro, porque también ellos aquí en Francia están muy dados a que, bueno, la mente también juega un papel importante. Y me recuerdo una vez, ¿te acuerdas? 1996, cuando a mí me trasplantaron por segunda vez, nos sacaron del consultorio bravos porque yo había dicho que yo estaba enferma, que no sé qué cosa, y el doctor era muy odioso, pero al mismo tiempo me dijo algo muy real, que la enfermedad, me dijo así, tal cual. El trasplante no está. El trasplante no es aquí, es aquí. Me lo dijo así, muy alterado, y yo me sentí muy mal el primer mes, el segundo mes, no lo quería ver, qué tal, pero de verdad me dio la pauta. Yo tengo 28 años de trasplantada y a mí no me ha dado, bueno, me ha dado intentos de rechazo y tal, pero han sido por circunstancias muy extremas de estrés. Y son externas, son de situaciones que hemos vivido como todo un colectivo. Exacto, son externas, pero me ha mejorado muy rápido. Y yo tiendo a, cuando estoy enferma, a mirar mis videos de risa, a mirar George Harris, a mirar comedia, para mejorarme más rápido y me resulta. Porque también uno tiene que estar consciente que uno es su propio doctor, ¿no? Que bueno, me duele aquí, pero igualito voy a salir. No achicopalarse, como dirían los mexicanos, por algo que tú tienes, sino que salir adelante a pesar de. Y eso a mí me ha resultado mucho, ¿no? Aunque muchas veces caigo, porque uno no es superwoman, pero sí me ha resultado el hecho de seguir para adelante a pesar de que uno tenga una condición o un dolor. Eso es aquí. La enfermedad, señores, empieza aquí y después acá. No es al contrario. O sea, si yo me rompo un hueso, ese hueso se va a recuperar más rápido si yo tengo la convicción de que eso va a pasar. Pero allá entra el sistema inmunológico. Claro. Que de pronto, lo que habíamos comentado, frente a una mala noticia, el cuerpo va a reaccionar bajando las defensas, ¿ya? Por eso es que se habla de la tristeza, la frustración, del dolor, todas esas cosas puedan llevar realmente a una enfermedad.
pero también es el foco de atención. Es decir, por ahí dicen, el que busca encuentra. Si comienza a escarbar y escarbar, por qué te sientes mal, y comienzas a hacer exámenes y comienzas a tener un lado hipocondríaco, porque la hipocondría viene a ser no la somatización de la emoción. La hipocondría viene siendo el miedo de la enfermedad. Es decir, la hipocondría es simplemente una especie de semi-paranoia de lo que le puede suceder, de lo que me puede suceder. Es decir, de prever una amenaza antes de que la amenaza exista. Que eso tiene que ver con los trastornos de ansiedad totalmente. Exacto. Entonces hay, bueno, entre tantas enfermedades psicosomáticas. Pero también tiene que ver, por lo que yo he estudiado en el DSM-4, cuando yo estudié, que tenía que ver también con los vínculos maternos. Cuando no logras desligarte de ese hijo adulto, cuando no logras desligarte, tú tienes esa necesidad de decir estoy enferma y no lo estás. Pero inconscientemente te estás enfermando tú mismo para recibir la atención. Eso es lo que decía el DSM-4 en aquel tiempo, ¿no? Que es un vínculo que no se logra romper, y las personas hipocondríacas tienen tendencia a tener hijos que no se despegan de ellos. O viceversa, madres que no se despegan de sus hijos. Bueno, en todo caso, es la parte afectiva la que está jugando allí, y ya no es una emoción, ya es prácticamente un vínculo, ¿ya? Y también de pronto deshacer los vínculos es muy difícil. Cuando yo les planteé el primer ejemplo de el profesor que se deshizo de su vida anterior y trató de comenzar de cero, porque dejó el trabajo, la mujer, los hijos, la ciudad, etcétera, drástico. El desapego, aplicar el desapego. Drástico. Y se salvó. No todo el mundo tiene ese nivel de autoestima, de capacidad para asumirse solo. Sí, no todo el mundo. Entonces allí la relación con el mundo externo, la autoestima, la necesidad de salvarte. El individualismo que de salvarte, porque es que enfermándose también iba a arruinar a la familia. Entonces, esa capacidad racional de decir qué es lo que más me conviene, qué es lo que nos conviene. No, y el amor de la familia, y el amor propio, el amor de la familia para dejarlo ir. Bueno, y para no rechazarlo por el hecho de buscarse su propia vida y seguir aceptándolo. Exactamente. Eso tiene una seguridad afectiva enorme. Bueno, mis queridos amigos de Sobre el Diván, vamos a un próximo segmento. No se despeguen de sus pantallas. Recuerden seguirnos en @latinismotv, Sobre el Diván piso, y nos estamos viendo. No se despeguen de la pantalla. Bueno, estamos de nuevo con ustedes para concluir con esta conversa sobre las enfermedades psicosomáticas, que al final, si no las producimos nosotros mismos con las emociones, es porque estamos recibiendo también la afectividad o las emociones de los padres o de las personas muy allegadas, que también van a influir en nuestra salud. Y les paso a Yona Cabrera para concluir. Bueno, yo soy de las que piensan sinceramente que en la onda esotérica la cosa, pero que el poder mental es mucho. O sea, realmente tú tienes que decir, tengo esta enfermedad según el médico. Bueno, yo voy a hacer lo posible por estar mejor y no pensar en esa enfermedad como catastrófica, sino que tú puedes seguir adelante. Y si no estás enfermo, y como en el momento del COVID, yo no me voy a enfermar, no tengo por qué enfermarme, a mí no me va a pasar nada,
yo te tomo las medidas, obviamente no es que vas a salir sin máscara al mundo en COVID, No va. pero tampoco es que te vas a poner paranoico porque el cuerpo te escucha y el cuerpo hace lo que tú quieres. La mente no tiene sentido del humor, como dice, y lo va a tomar en serio. Exacto, si tú dices que vas a estar enfermo, vas a estar enfermo. Entonces yo lo que le digo a la gente, créanse o se creen un discurso de positividad hacia la salud. En eso es lo que yo diría. O sea, tengo asma, ¿qué relación tengo con mi madre? Me duele el oído, ¿qué es lo que no estoy queriendo escuchar de mi entorno? Todo eso uno lo puede ir analizando y manejando. Esa es mi conclusión. Bueno, también hay que liberarse de la culpabilidad, porque también ciertos bloqueos, cierta incapacidad de afirmación, de decir yo tengo derecho a vivir, yo tengo derecho a estar sano, yo sobrevivo pues al dolor que me ha causado una pérdida o sobrevivo a una catástrofe natural donde se fueron una cantidad de familiares y amigos. Esa capacidad, lo vimos mucho a la gente que salió de la Segunda Guerra, los campos que cambiaron de país, que se fueron, que siguieron sus vidas. Es decir, tener esa capacidad de decir yo no soy culpable, yo tengo derecho a vivir, tengo ganas de vivir y yo voy hacia adelante. Yo creo que eso es primordial. Es decir, yo creo que eso es un trofeo. No es el derecho, es la necesidad de seguir viviendo para poder sostener también a otras personas. Bueno, pero en ese porque caso, el altruismo también está demostrado que es una sanación. Bueno, el creador del Reiki, uno de los creadores del Reiki, más que todo, sufrió la bomba de Hiroshima. Y él, en esa devastación que hubo, vio y no habían alimentos, no había recursos, no había medicina, empezó a implementar la energía y curaba a través de la energía y del pensamiento. Bueno, no es el creador del Reiki, corrijo, pero utilizó esto para estas personas que estaban en Hiroshima y le funcionó tanto que, bueno, después de charlas a nivel mundial sobre una corriente de Reiki, dio charlas sobre cómo la energía y lo que transmitimos a los demás puede sanar como puede destruir. Exacto, por eso te digo, no es que nos vamos a salvar porque somos tan individualistas, tan egoístas, que vale, yo vivo, no importa si el mundo se derrumba. No, es el hecho que cuando tú encuentras el camino de la sanación, tú puedes transmitirlo a los otros. Además, de pronto tú eres el hombro donde muchas personas se pueden apoyar. Es decir, está comprobado que el altruismo también, es decir, que ocuparse de los otros en vez de sí mismo, encerrarse y solamente mirar el ombligo, eso es justamente lo que nosotros... Bueno, pero en psicología dicen que el que ayuda es que busca ser ayudado también. No, pero el hecho es que si tú te encierras en la afección, si tú te encierras en la emoción que te malsana, que te está quitando la vida, pues tú... obviamente, te estás hundiendo en las arenas movedizas que has creado tú mismo. Exacto, entonces la cuestión es que la sociabilidad, la amistad, es decir, el entorno, la armonía con los amigos, eso también contribuye a sanarte. Tener una meta, tener una esperanza, tener una visión de futuro. Empujar a los otros y saber que tu vida vale para ti y vale también para los que están a tu alrededor. Así mismo es. Bueno, hasta aquí llegamos con las enfermedades psicosomáticas en Sobre el Diván. Nosotros queríamos hacer una invitación. Dile a la gente que quieres que vayan el 26. El 26 vengan al Café du Village a las 16 de la tarde. 4 p.m. Es domingo, así que no tienen excusa. Vengan a un recital con música, con danza, con audiovisual,
con la participación de venezolanos, todo un equipo de venezolanos y argentinos, y latinoamericanos, franceses, que los vamos a coger con muchísimo gusto en una tarde de poesía, porque es la poética del exilio. Sí, Paraíso en Ruinas. Paraíso en Ruinas. 26 de noviembre, 4 de la tarde, Café du Village. No se lo pueden perder, aquí vamos a estar un montón de latinoamericanos y también franceses, porque es bilingüe. Es un espectáculo bilingüe y bueno, vamos a firmar los libros aquí arriba en el café. Así que no te lo puedes perder, están todos invitados. Y bueno, hasta aquí lo dejamos con Sobre el Diván en Latinísimo TV. Y nos vemos en el próximo episodio. Hola mis queridos amigos de Sobre el Diván y de Latinísimo TV. Te vengo a comentar un dato por acá. Si tú quieres un lugar donde comer, donde trabajar, donde tomar café y donde compartir y ver eventos semanales, tú tienes que venir a Café du Village, un espacio genial con una atención excelente. Es un lugar original de latinos y franceses ubicado en París 13, cerca del metro Plaza Italie. Así que vengan, todos bienvenidos a Café du Village.